E vamos começar aqui o nosso seminário, né, abrindo as nossas palestras. Teremos agora a palestra Amostra Ideal para uma Pesquisa Científica. Isso é possível? Ela vai ser apresentada pelo professor Delphi Lopes. Ele é doutor e mestre em Ciências da Educação, é decano de pós-graduação, diretor de Planejamento e Projeção, diretor de pesquisa na Universidade Internacional das Três Fronteiras, diretor de pós-graduação da Universidade Tecnológica Intercontinental, diretor-geral da Universidade Hispano-Guarani, especialista em pesquisa científica, leciona em diversas universidades do Paraguai, em diferentes disciplinas relacionadas à educação e metodologia da pesquisa científica, nos níveis de graduação, mestrado e doutorado. É consultor organizacional e gestor integral para a otimização da produção institucional e empresarial. É professor de filosofia e psicologia, bacharel em estudos da religião e diplomado em psicologia humanista e transpessoal. De antemão, já agradeço pelo aceite ao nosso convite, pela presença, e passo a palavra para o professor Delphi Lopes. Boa tarde, muchas gracias por la presentación. Entonces, vamos esta tarde a estar conversando, dialogando sobre a mostra ideal para uma investigação científica, atendendo que a mostra é uma questão essencial, fundamental, na pesquisa. E tem muitas controvérsias, ¿no? Muchos puntos de vistas. Es cierto que en la pesquisa no siempre los pesquisadores se ponen de acuerdo, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista y también su forma y su enfoque de trabajar. Mas por eso mismo es una cuestión interesante que vamos a estar debatiendo para aclarar algunas dudas sobre esa cuestión, ¿no? Sobre todo esa palabra que fala de mostra ideal. ¿Cuál es a mostra ideal, no? É 10%, é 15%, é 50%, é 30%. E também como que se tira, não? Como se define. Primeiro, como se determina para delimitar a população e depois como que se saca, qual é a decisão melhor para poder tirar a amostra, não? Sobretudo quando falamos de uma população grande e que não é homogênea. Então, eu necessitaria sacar uma amostra em partes, não só de uma parte. Então, isso é o que vamos ver. Pero primeiro, para falar de mostra, é importante saber o que é a população, não? A poblação, não? Então, sabemos que a população é um conjunto infinito, finito ou infinito. Então, outra questão que é importante aclarar y que al término de esta palestra usted pueda tener muy claro a diferencia entre población finita y población infinita, ¿no? Una población, sabemos que es un conjunto de elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Y es por eso que la muestra es importante, porque estamos sacando una conclusión. Y sobre todo si estamos hablando de muestras cuantitativas, os resultados siempre son generalizadas. Entonces, si es generalizada, es importante que podamos tener una muestra que representa a población. Una población es un conjunto de elementos, porque a muestra puede ser persona, animal, cosa, puede ser un lugar, ¿no? Parte de un lugar. Todo es posible si estamos hablando de mostra, ¿no? Entonces, es un conjunto de elementos que presentan una característica común, ¿no? Como población, mas dentro de población puede haber diversidad de manifestaciones o de elementos que como pesquisador yo necesito abarcar, ¿no? Eso es lo que vamos a ver fundamentalmente. Bueno, y de ahí a mostra, ¿no? Y a mostra es su conjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Y ahí ya fala, población accesible.
Então, uma população acessível ou abarcável é provável que não necessite mostra, não? Mas também tem população não acessível, pero fala de mostra acessível, não? Es decir, presenta una parte de la población objeto de estudio. Una parte, pero esta parte puede ser varias partes. ¿Eh? Vamos a ver si después comprendemos eso. Esta parte de la muestra puede ser parte de muchas partes, ¿no? Para que yo pueda abarcar y tener datos concretos para poder yo después generalizar. De allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos de la población que permita hacer generalizaciones. ¿Eh? O primera respuesta ao título. Cuando hablamos de una muestra ideal, cuando la muestra es representativa, es lo ideal, científicamente hablando, ¿no? Factores a considerar. ¿Qué debo tener en cuenta para poder decidir qué tipo de muestra voy a usar? Y muchas veces los pesquisadores hablan que a muestra depende da estadística. Y bueno, se habla de una muestra estadística, ¿no? Que lo que falla muestra estadística es asegurar la cantidad exacta, estadísticamente hablando. Una muestra estadística puede que no responda al objetivo, al tipo de investigación, a los recursos y sobre todo también al margen de error y nivel de confianza que puede existir. Então, é fundamental, já é uma definição da mostra quando você está teniendo en cuenta tema, problema y objetivo. Es fundamental para decidir qué tipo de muestra necesito para dar respuesta a mi tema, a mi problema y a mi objetivo. La muestra ideal. La muestra ideal para una investigación científica representativa de la población, ¿no? Representativa de la población, obtenida mediante un método probabilístico, que es el que más se usa, ¿no? El método probabilístico. Y que los pesquisadores hablan que es más recomendable y que es más exacta, porque hace posible que todos los participantes puedan tener la posibilidad de ser parte de la muestra, ¿no? Si se busca generalizar resultados y debe ser lo suficientemente grande, ¿no? Lo suficientemente grande para ser precisa, pero no excesivamente, ¿no? No exagerar como debe ser grande, pero no exagerar. Por eso habla de equilibrando tamaño, margen de error y nivel de confianza, que normalmente oscila entre el 90 y el 99%, seleccionando elementos con características claves de la población objetivo. Entonces, la muestra ideal, ¿en qué consiste? Primero, que sea representativa, que sea suficientemente grande, que equilibre el tamaño y que pueda tener en cuenta el margen de error, el nivel de confianza y también los elementos con características, ¿no? Yo tengo que sacar todas las características de la población, ¿me entiende? O sea, si una población es 50% adulto, 50% es niño, ¿no? O jóvenes, pero de los cuales son 40% son mujeres, 60% son varones. Entonces, indefectiblemente, yo tengo que sacar una muestra de las mujeres, una muestra de los varones, una muestra de los adultos, una muestra de los jóvenes, para tener todas las características de esa población. No ir solo a tirar probabilísticamente. Entonces, debo diferenciar las características y tirar una muestra de ahí y una muestra que vamos a ver, ¿sí? ¿Se puede hacer pregunta, doutor? A amostra, em princípio, deveria ter a mesma proporção percentual da população. Uma população, por exemplo, 60% de pessoas negras.
minha amostra deveria também respeitar essa proporção? Sí, sí, Sim, sí. é isso. Ok. Bom, Graças. então, Pronto, vamos lá, tá? representatividad, ¿qué significa? Debe reflejar fielmente las características de la población total. Total. ¿Entiende? Y eso, quiero insistir en eso, porque hay muchos errores. Los errores más comunes son muestras que finalmente es representativa en cantidad, pero no en características. Importante tener en cuenta. Es representativa en cantidad, mas no en características elementales. Tamaño adecuado, suficientemente grande, para reducir el error y aumentar la confianza, usando fórmulas o calculadoras, pero no tanto que sea inviable. Si fala, los pesquisadores falan, los especialistas, que una muestra no debería superar las 1000 unidades, nunca. ¿No? Porque usted sabe cuando la muestra es más grande, que cuando la población es más grande, la muestra es más pequeña. Cuando la población es más pequeña, la muestra debe ser más grande. ¿No? Então, e aqui fala também da homogeneidade e a da variabilidade, porque uma população pode variar em suas características, não? E em suas manifestações. Se busca uma muestra homogénea en características clave o se considera la variabilidad de la población para que todos los subgrupos estén representados. Aquí, usé como ejemplo, ¿no? Como analogía, ni jóvenes, adultos, mujeres, varones. Esos son subgrupos que debe estar representado en la muestra, ¿no? Cada subgrupo debe tener una porción y a suma de esa porción es la muestra. Entonces, en ese caso, sí, estamos respetando la homogeneidad y la variabilidad, ¿ok? Que es fundamental, es fundamental. Pilares de una muestra científica de calidad. Y ya hablamos, representatividad. Nunca vamos a cansarnos de hablar de que sea representativa. Siempre estamos hablando de una muestra cuantitativa, que a muestra cualitativa es totalmente diferente, porque ahí sí siempre va a primar un criterio del pesquisador y un criterio do enfoque, do tema, do problema y do objetivo. A pesquisa cualitativa tem totalmente otros criterios que siempre va a depender del pesquisador y da intención da pesquisa. Esa es a clave para poder decidir a muestra no na pesquisa cualitativa. Podríamos incluso, yo podría afirmar tajantemente que a decisión da muestra na qualitativa é critério do pesquisador e do tema. O sea, qual é a intenção de esa pesquisa cualitativa. El tamaño, ¿no? El tamaño. El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística. Y este tamaño viene dado por el número de elementos que constituyen población. Según el número de elementos, la población puede ser finita e infinita. ¿Qué significa finita e infinita? Aquí tenemos una foto, ¿no? Un gráfico. Entonces, esta es la población. Esta es la población, ¿no? Aquí tenemos el entrevistador. Si un entrevistador solo elige al azar aquí, solo una parte, y entrevista y tira datos, no estaría respetando la variabilidad y la homogeneidad. Necesita tirar varias muestras de varios lugares para poder abarcar toda la población y toda la variabilidad y características que puede presentar esa población. ¿Comprende? Aquí este puede ser mujeres, esto puede ser varones, este puede ser niños. ¿Entiende? Entonces es fundamental. Aquí es que a gente siempre comete un error, que solo saca una muestra estadísticamente válida, mas
para los fines de la pesquisa no responde a la variabilidad y la pesquisa termina generalizando un resultado que finalmente no corresponde a la población por sus características. Vamos a ver después con más claridad aquí. Si esa fuese a população e eu tiro uma amostra só de esta parte, de color morado, então vou perder a possibilidade de conhecer as características do celeste, do lila, do verde e do amarillo. ¿Entiende? Si yo sacase solamente de esta porción, toda esta porción yo no podría responder a esa parte. No es ni variable en sus características, ni homogénea. ¿Comprende? Ótimo. Aquí lo mismo. Toda esta parte, ¿no? Una muestra que, insisto, estadísticamente puede que represente a población, mas la característica y la variabilidad de los elementos de la población no responde. Entonces, estoy colocando eso porque son errores muy comunes en la tesis que presenta un alumno. Usted pregunta, tengo 10 colegios. Entonces dice, y en los 10 colegios tengo 100 alumnos. Y tiré 30 alumnos de 100. ¿No? Entonces, ¿y cómo você fez un muestreo? El muestreo, como usted hizo. Entonces fala, al azar, 30 personas. No, ahí tiene, cada colegio es una porción. Y cada colegio equitativamente debe tener una representación de muestra para que pueda abarcar todo ese colegio, que es lo que estamos mostrando aquí y aquí también. ¿Ok? Bueno, la muestra perfecta es aquella que mediante una selección aleatoria y un tamaño calculado permite hacer inferencias válidas sobre la población con un nivel de confianza aceptable, minimizando sesgos, ¿no? Minimizando los errores. La muestra ideal es aquella que cumple con dos principios fundamentales. Y estamos repitiendo siempre, ¿no? Representatividad y adecuación. Y adecuación es esa, ¿no? Tener en cuenta esto, es adecuación, ¿no? Tirar muestra correspondiendo. Esto puede ser colegios, puede ser establecimientos. Necesito tirar de cada establecimiento. Y ojo, los colegios no son parte de la población, ¿no? Muchas veces usted recibe una tesis y dice población, 5 colegios, ¿no? La población son aquellas personas o elementos que participan para poder sacar los datos. Esos son. Población. Porque usted a tesis viene y dice población, colegio, 5 colegios, y coloca el nombre de un colegio. No. Es importante como datos, mas lo que forman parte de la población son personas que participan, donde usted tiró los datos. ¿Ok? Bueno, no se trata de que sea la más grande. No, el dato representativo, la muestra representativa no es el más grande, sino de que refleje fielmente las características de la población. Total, para que los resultados sean generalizables. O sea, você tem 100, ¿no? Y a muestras siempre se tiras si un pesquisador no tiene posibilidad de abarcar todo. Si puede abarcar todo, no se fala de muestra. Es só para facilitar o trabalho do pesquisador, não se fala de muestra. Então, se eu tenho 100 pessoas como parte da população e eu quero assegurar o resultado que seja válida, então eu coloco 80 pessoas, não? De 100, só de ser 20, representativa, são 80, estadísticamente muito bueno. Mas essa 80 puede no representar, esos 20% puede ser una porción de una característica importante que usted no tuvo en cuenta. Entonces, usted no abarcó el punto de vista de la homogeneidad y de la variabilidad, no abarcó toda esa población. Características como riqueza, 20% podem, menos ainda, 1% pode abarcar
uma riqueza maior do que os restantes. Ótimo. E Así mismo, así mismo. Bueno, ya hablamos de este muestreo, que aquí puede ser, aquí incluso yo puedo tomar esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, dejo esta parte, mas então a amostra não abarcou o cor lila. E o resultado não dará resultado sobre essa parte. Quedará sem investigação. Compreende? Tipo de muestreo. É probabilístico, aleatorio, simple, sistemático, estratificado por subgrupos, por conglomerados, grupos naturales. O sea, probabilístico era aleatorio, ¿no? Então, você vai e tira um grupo. Mas aqui fala subgrupo. Você tem que fazer definitivamente um subgrupo para abarcar essa variabilidade. Porque se você só tira, então pode essa amostra pode ter errores, não pode ter errores. Então, você divide em subgrupo e faz conglomerado ou grupos naturales. E o não probabilístico, útiles en cualitativos, ¿no? Porque normalmente el probabilístico no es cualitativo. El probabilístico es más, es cuantitativo. Por conveniencia, por cuotas, bola de nieve, para poblaciones difíciles de localizar, intencional, por expertos, ¿no? Esto es, el no probabilístico es más, directamente más ligado a cualitativa que a cuantitativa. Tipo de muestreo, ya vimos probabilística, selección al azar, todos los sujetos tienen la misma oportunidad de ser incluidos en el estudio, garantiza representatividad. Y no probabilística, seleccionada por métodos no al azar. Aquí se usa criterios de un pesquisador, tu tipo de metodología o de un tema o de un problema, ¿no? No todos los sujetos tienen la misma oportunidad de ser incluidos en el estudio, no garantiza representatividad. No cualitativo no es necesario la representatividad, ¿no? Puede ser informantes claves, puede ser una persona só, y ya es posible hacer una pesquisa cualitativa. Bueno, nuevamente probabilística y no probabilística, que ya explicamos, pero es importante insistir que a probabilística puede ser muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. O sea, por ser probabilística tampoco es netamente al azar, ¿no? Debe haber alguna intención, mínimamente al menos, de un pesquisador, ¿no? Porque el ejemplo que yo siempre doy, ¿no? Si você quer saber rendimento escolar, você elige uma turma. Você vai, elige al azar 10 personas de 50, ¿no? Que puede ser representativa estadísticamente 10% de 50, ¿no? Entonces, você escogió al azar. ¿Y el azar qué te puede dar? Casualmente, esos 10 pueden tener notas máximas. Entonces, ¿qué va a decir el resultado? Que esa turma tiene nota máxima. Porque casualmente los 10 tuvieron nota máxima. Mas, sin embargo, existen personas que están aplazadas. Mas no contempló você a hacer al azar sin criterio, você tiró un resultado que no representa a la población. ¿Comprende cómo puede ocurrir? Por eso que el probabilístico no es tan al azar como si fuera, ¿no? Es al azar, mas puede ser muestra aleatoria simple, muestra al azar sistemático y muestra estratificada o por conglomerado. La no probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidades de conformar. La forma de obtener este tipo de muestra es muestra intencional o opinática, también se llama, y muestra accidentada o sin norma. Mas o que prima é o critério do pesquisador, o critério do enfoque, o critério do problema y objetivos, ¿no? Eso es lo que prima finalmente para la no probabilística. El muestreo
Se usa mucho el muestreo, dice acá, método de selección. El ideal es el muestreo probabilístico, que ya hablamos, es el ideal. Mas también se puede usar los tipos más comunes dentro de la probabilística, que es aleatoria simple, sorteo puro de la lista completa. Se toma la lista de una turma y sortea un nombre. Puedes sacar de esa manera. De tal manera que puedas abarcar todo o a lista da turma, ¿no? Sistemático, selección a intervalos fijos, cada 10 personas. Puede ser, cada 10 voy sacando una persona, ¿no? Y estratificado, división por grupos. Por ejemplo, hombres, mujeres, para asegurar cuotas. ¿Entiendes? Entonces, por estratificado es dividir. Si hay 10 mujeres, 10 hombres, dividido de 10 saco un porcentaje y de las 10 mujeres otro porcentaje. ¿Ok? Criterios técnicos de precisión. Siempre se fala nivel de confianza. Normalmente se usa 95 y margen de error 5%. Entonces, 95% de confianza y 5% de margen de error. Varianza, ¿no? Cuanto más diversa es la población, mayor debe ser la muestra, ¿no? Porque tengo que sacar de cada parte, ¿no? Y es preferible priorizar la representatividad y el rigor en el diseño que un número muy elevado de sujetos si el método de recolección no es fiable. ¿Entiendes? Es preferible priorizar la representatividad si el método que se usa no es tan fiable. Significado de los términos. Siempre se fala de esto, ¿no? Yo aquí estoy colocando eso como información, porque a gente a veces no sabe qué significa N minúscula. Esa es la muestra. N mayúscula siempre es la población, ¿no? Y Z es nivel de confianza. Siempre es 95% que se representa por Z es igual a 1.96, que es el 95%. Y cuando el nivel de confianza es 99%, Z es igual a 2.58, ¿no? E siempre es margen de error máximo admitido, que normalmente es 5%, que se representa por 0.05%. Y la P es probabilidad de que el evento ocurra, que es el éxito, ¿no? Que se podía incluso hablar de una variable, ¿no? Es la posibilidad. Si se desconoce, se usa 0.5%. ¿Okay? Hay un 50% de posibilidad siempre que ocurra y hay un 50% de posibilidad de que no ocurra. En este caso es la Q, es probabilidad de que el evento no ocurra, ¿no? Entonces es 1 menos P, y P es igual a 0.5. Entonces Q es 0.5. Estos son términos que es importante conocer para a la hora de hacer amor. Fórmula. Población infinita. ¿Qué es la población infinita? Y la población infinita se utiliza cuando el universo es mayor a 1000 unidades y además ustedes, la población es desconocida, ¿no? Ejemplo, población infinita, cantidad de estrellas en el universo. Peces en el océano, ¿no? Podemos pesquisar cuántos yacaré está aquí en un lago, aquí perto de la universidad, un lago de la República. Se llama un lago que está aquí. ¿Conoce el lago que está aquí? Perto da universidade. Tem muito jacaré aí. É muito, muito. Mas não se sabe quanto. É uma população infinita de jacaré. Então, a fórmula para a população infinita é essa. E temos a poblação finita, ¿no? Conocida. Se emplea cuando se conoce el número total de unidades, ¿no? La fórmula esa, ejemplo, es aquella cuyos elementos en su totalidad son identificables por el investigador. Ejemplo, número de estudiantes de la Universidad Unida CDE. Se sabe cuánto es, hay datos de eso. Entonces, es finita. Y aquí otro ejemplo de población finita es contable, se puede determinar y contar una comunidad universitaria. Infinita, no contable,
no se puede establecer un límite los peces de un lago, ¿no? O cuando se hace análisis de agua, una comunidad, ¿cuántos litros de agua? ¿No? Todo es infinito. Si quiere investigar una población de 5.000 personas, N, con un 95% de confianza, Z es igual a 1.96 y un error de 5%, E es igual a 5.05. Al aplicar la fórmula, obtendrá una muestra ideal de aproximadamente 357 personas, ¿no? Ejemplo de aplicación, de cómo aplicar fórmula, ¿no? Esa fórmula es muy fácil, usted puede pesquisar y aplicar. Siempre es recomendable usar, ¿no? Se recomienda un tamaño mínimo de 100 a 200 casos para resultados significativos en estudios sociales. Mas eso es variable, ¿no? Siempre será con respecto a la población, pero lo recomendable es tener una cantidad interesante, ¿no? Regla, esos son falas de pesquisador, ¿no? Regla del 10%. Una guía común es usar el 10% de la población siempre que no exceda las 1.000 unidades, ¿no? Si hablamos de población es para facilitar. Y si usted tira una población finalmente demasiado grande, no responde al objetivo da mostra. Delimitación de la población. Arias indica una serie de recomendaciones con respecto a la delimitación de la población. Que primero dice, se delimita a población de acuerdo al problema de investigación y al objetivo de la investigación. Eso delimita. Más allá de la delimitación y de la decisión estadística, es importante tener en cuenta un problema, porque los datos son a materia prima da pesquisa, que finalmente compara, en el caso cuantitativo, es un resultado, el primer resultado es la teoría. ¿Qué dice la teoría? Y esa teoría se revisa en la población, cómo está ocurriendo, o cómo se está manifestando, ¿no? O cómo se está comportando. Entonces, esos datos me dicen si esa teoría está siendo aplicada correctamente o no. Entonces, por eso que es fundamental. Y esto estamos hablando de muestra. La muestra está directamente ligado al, ¿cómo se llama? Al instrumento de recolección de datos, ¿no? Y a los tipos de datos, ¿no? La más conocida es el dato que se llama dato primario y dato secundario. Aí, todo eso es muy importante a la hora de poder tirar datos, de recolectar datos, ¿no? Tema, problema, objetivo, teoría, ¿no? Enfoques, instrumentos, tipos de datos, ¿no? Para poder decidir. Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer muestra. Siempre que se pueda abarcar la población, no se fala de muestra. ¿No? No tiene sentido, no es lógico, ¿no? Ramírez dice, indica que la mayoría de los autores coinciden que se puede tomar un aproximado del 30%. Ese dice Ramírez, ¿no? 30%, él fala que tiene que ser 30%, un aproximado. Y Hernández Sampieris, citado por Castro, expresa que si la población es menor a 50, siempre se debe abarcar todo, ¿no? Si es menor a 50. Y aquí, muestras estadísticas versus muestra no estadística. Y siempre se debate, ¿no? Las muestras estadísticas buscan la precisión numérica, mientras que las muestras no estadísticas buscan la pertinencia de la información con respecto al problema, al objetivo, al tema, de acuerdo al fenómeno estudiado. Eso es esa diferencia. Los alumnos siempre preguntan, ¿cuál es la diferencia entre muestra estadística y muestra no estadística? Esa es simplemente la diferencia. La estadística es que trata de sacar estadísticamente
o numéricamente o porcentualmente representativa de la población. Mientras que la no estadística se basa fundamentalmente en poder responder al tema, al problema y al objetivo. En conclusión, la muestra ideal no es simplemente un conjunto de datos, sino el puente que conecta la investigación con la realidad. Y eso se debe salvaguardar. Yo estoy tirando datos para poder entender, comprender y generar conocimiento con respecto a un tema que ocurre en una población. Eso es fundamental entender. Y la representatividad asegura que los hallazgos reflejen fielmente la población. Y también la aleatoriedad garantiza imparcialidad y elimina sesgo. Y aleatoriedad es cuando você está tirando todas las características de la población. Y el tamaño adecuado equilibra precisión y eficiencia, evitando tanto la insuficiencia como el exceso, ¿no? Ni muy chico ni demasiado grande, siempre equilibrado. Margen de error y nivel de confianza otorga credibilidad científica a los resultados, ¿no? Entonces, cuando você generaliza, no está exagerando. Cuando você tiró mal a muestra y no tuvo en cuenta la homogeneidad, la variabilidad y la característica de todos los elementos de la población, su generalización del resultado no es real, no es real. Una muestra bien diseñada convierte la investigación en conocimiento confiable y aplicable. Lembre-se siempre, un resultado muy genérico es inaplicable. No sirve. Siempre queda como teoría. Mas si es bien, como dice acá, bien confiable y que es bien representativa, sí es aplicable. Y además, la muestra en una investigación no es solo un recurso técnico, es un símbolo de nuestra búsqueda de la verdad, que está ligado a eso que hablamos, ¿no? Si el resultado es bien genérica y no abarcó todas las características, entonces no está respondiendo a la verdad de esa población. La ciencia se fortalece cuando su base, que es la muestra, es sólida, equilibrada y confiable. Si esto se cumple, si todo esto se cumple, cada investigación se convierte en un aporte real al conocimiento. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención, ¿no? Espero que haya sido de interés, de importancia y sobre todo que haya dado respuesta a algunas dudas que usted tenía sobre a mostra, que usted ya escuchó, es una acción demasiado importante de la pesquisa para poder responder a la verdad, construir conocimiento y que ese conocimiento sea confiable, válida y sea un aporte real a la ciencia. Muchas gracias. Obrigada, professor Delphi, Sí, pela pueden palestra. Oi, a Karine aqui falando novamente. sí. Nós recebemos aqui algumas perguntas, né, sobre esse tema e vou passar agora aqui para o senhor. Seguro Uma pergunta que foi seguro que feita não tem assim. pergunta, sempre. Quando a população e a amostra possuem o mesmo número, isso está errado ou certo? Cuando acabamos de... Sim. Sí, Quando es un tem a error. população Cuando e a você... amostra com o mesmo número. Sí, sí. Cuando a população es abarcable, o sea, o autor fala, si son menos de 50, siempre es abarcable. Entonces, cuando você tem a população acessível e abarcável, usted toma toda a população. Então, não se fala de mostra. Então, yo no puedo decir muestra igual a población, ¿no? En algunas investigaciones, ustedes, incluso en algunos libros, ¿no? Usted dice población igual a la muestra. Mas a definición da muestra es que es un subconjunto, es una porción da población. Entonces, población no es igual a muestra.
A amostra é uma parte da população. Então, se eu estou abarcando toda a população, não se fala de amostra. Professor, então você só tem um caso para estudar. Qual o nome que recebe? Já, estamos falando com um enfoque qualitativo, porque um só no quantitativo não sirve. Lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, en el ámbito cuantitativo, eu tenho uma população de 100 pessoas, tirei 30%, que são 30, e a la hora de aplicar o teste de coleta de dados, só se apresentaram 10. Mas 10 não é representativa de 100. Igual eu posso prosseguir com a pesquisa, mas tenho que fazer uma informação informando o leitor ou a los avaliadores que ocorreu um problema na hora de tirar os dados. Então, se faz a pesquisa só direcionado a 10 respostas ou 10 dados, não? Que o pesquisador sabe que não é representativa, mas continuou porque a pesquisa deve continuar por el tempo e a vezes por el costo. Então, mas se faz essa aclaração. Mas na qualitativa, sim é possível. Porque a qualitativa pode variar seu critério. Então, pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas. ¿No? Então, se fala de el informante clave na qualitativa, que pode ser uma pessoa. Sim. Sim. Entendido, professor. Para mim ficou bem claro a questão da nossa probabilística, nossa estatística, essa representatividade, a variedade. A amostra qualitativa, que aspectos são importantes para essa amostra? Eu vi lá que tem a questão que às vezes não é a quantidade, a representatividade, mas ele tinha um cara. Mas me fala um pouco mais sobre os características da amostra qualitativa, por favor. É interessante a pergunta, não? Porque é uma questão muito debatida. Né? Então, eu já falei que a primeira questão da qualitativa é o critério do pesquisador, a envergadura do problema e os objetivos. Não? Então, hay que entender também que a qualitativa é emergente e flexível. Pode mudar tranquilamente. Eu posso começar com 2 pessoas como parte da amostra e depois posso mudar. Posso aumentar a 3 ou posso deixar uma. Posso ficar com uma. Mas é importante porque como se chama? O procedimento é diferente. Não? Então, você tem um tema, vai trabalhando objetivos, que não é exigência que você coloque objetivos, você pode ter só objetivo, mas não colocar na tese ou na pesquisa. E é importante, a qualidade chama el ingresso no contexto dos dados. Então, desde o momento que você ingressa, não? Então, você aí vai sacando, e é importantíssimo ter em conta os métodos de coleta de dados. Não? Então, pode ser entrevista, pode ser um estudo de grupo focal, entrevista sempre vai ser profunda. Então, é variável, é emergente, não é qualitativa, é flexível. Então, você pode ter, empezar 5 pessoas como parte do dado, pode cambiar. Puede cambiar incluso de contexto, que tampoco ocurre en la cuantitativa. Yo ya elegí una población, por ejemplo, una turma de una universidad, y normalmente si yo voy a mudar, tengo que hacer una información de por qué estoy mudando de la población. La cualitativa se puede hacer. Yo puedo mudar de un lugar a otro tranquilamente. Entonces, ese es más o menos los criterios de elección de muestra no cualitativa, ¿no? Que algunos incluso debaten si es correcto hablar de muestra o no. Porque a população é uma pessoa, não existe muestra. É só informação, são dados, não? E que indefectiblemente a pesquisador tiene que involucrarse, não? Tiene que estar aí siendo parte da pesquisa, por eso se llama
investigador participante, ¿no? Está participando, não é como a quantitativa. Você pode fazer uma coleta de dados por teléfono, ou por Google Phone, ou por fax. Bueno, hoje não existe o fax. Bem, mais ou menos isso. Obrigada, professor. O pessoal que está assistindo a gente de forma remota, tem alguns alunos, junto com o professor lá na Universidade Unida, que também está fazendo algumas perguntas. Né? Ok. E para finalizar aqui as nossas perguntas, né, existe alguma fórmula matemática para obter essa amostra ideal? Sí, hemos mostrado a fórmula, ¿no? Existen varias fórmulas que puede asegurar la cantidad. Y es importante también diferenciar que ya dijimos, ¿no? Que la muestra estadística es muy importante, pero también es importante tener en cuenta que ese se fala la muestra no estadística, que la muestra debe responder efectivamente a tu tema, al problema y al objetivo. Pero respondiendo a la pregunta, las fórmulas estadísticas es muy importante a la hora de sacar a muestra. Todos los recursos que podemos usar para poder tener una muestra adecuada, equilibrada, y que finalmente nos pueda dar los datos para poder generar el resultado que deseamos, hay que utilizar, ¿no? Hoy día la tecnología es una gran ayuda y cada vez más existen también nuevas propuestas dentro del ámbito tecnológico para ir usando. Entonces hay que aprovechar y hacerlo una muestra realmente equilibrada y que pueda abarcar todas las características y elementos que tenga la población. Entendido, professor. Só uma última pergunta aqui que chegou. Quando se tem na amostra uma única pessoa, pode seguir com o trabalho? Pode ser feito um trabalho científico com a amostra de uma pessoa? Na qualitativa, no. Digo, na quantitativa. Na quantitativa, no. Na qualitativa, sí. Es ótimo, puede seguir. Pero na quantitativa ya no es representativa y obviamente que es imposible poder llegar resultados, porque a cuantitativa su objetivo es generalizar el resultado. Y con una persona es imposible generalizar. Entonces, quantitativamente não é possível fazer uma pesquisa só com uma pessoa. Entendido, professor Delphi. Bom, conforme chegar mais perguntas aqui, a gente pode estar encaminhando para o professor também, tá? Ok, sem Mais uma problema. vez, quero agradecer aqui a participação do professor Delphi. Passo a palavra agora para o senhor estar encerrando a sua apresentação. Eu tenho que encerrar? Sem problema. Então, agradeço a confiança do Instituto IEP, en la persona del doctor Ricardo de Bonis, que confió en mi persona para poder presentar este tema, que estamos dentro de una universidad y dentro de un programa de posgrado, que el objetivo fundamental siempre es construir conocimiento, generar nuevos conocimientos científicos. Y a veces los reglamentos son importantes, pero también es importante debatir entre las personas, entre los docentes, este tipo de temas, de tal manera que podamos ir aclarando todas las dudas y de esa manera poder contribuir a la ciencia, al conocimiento y también a la profesionalidad de los alumnos, que obviamente tienen una gran oportunidad en estas maestrías y en este doctorado de ir construyendo estos conocimientos de investigación. Hoy día un profesional que no investiga es un profesional que se quedó en la historia, ¿no? Necesitamos avanzar, necesitamos actualizarnos, entonces necesitamos hacer investigación. Normalmente los alumnos que están en este nivel, cada quien va construyendo su conocimiento y va solidificando y profundizando sus conocimientos. Ya no depende mucho los alumnos de la universidad ni de la propuesta, sino que cada quien se va abriendo a estos conocimientos
y va construyendo su propio doctorado, su propio maestría. Entonces, cada quien, por eso es que finalmente terminan muchas personas muy bien preparadas y otras no tanto, porque las más preparadas siempre aprovecharon mejor las oportunidades para poder construir su doctorado y su maestría. Así que agradezco y parabenizo estos momentos de debate y de posibilidad de poder comprender una cuestión tan importante como es la muestra en una investigación científica. Muchas gracias.